A finales de la década de 1910 en Londres, Mary Bevan recibió el título de la mujer más fea del planeta. ¿Qué causó el cambio en su apariencia? Así es como sucedió. Siéntense cómodamente, queridos, porque esto es aterrador. La historia de Marian Bevan es increíble e interesante. Ella nació el 20 de diciembre de 1874 en un suburbio de Londres, en una familia trabajadora común. En ese entonces, su apellido era Webster. Ella tenía 7 hermanos. Vivían en la pobreza sin grandes aspiraciones. A pesar de que la familia apenas tenía dinero suficiente para alimentar a todos, Mary siempre recordaba su infancia como feliz. En ese entonces, físicamente, ella no se diferenciaba mucho de sus compañeros con los que jugaba en la calle. Todo eso cambió mucho más tarde. La chica siempre le gustaba ayudar a la gente, así que al crecer decidió dedicarse a una causa más que noble: convertirse en enfermera. Primero debía estudiar para lograrlo. Por cierto, en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, la profesión de enfermera era muy popular. No en última instancia, gracias a la labor de la señora Florence Nightingale y las reformas que implementó en su tiempo. ¿Y sabías que ella estuvo en Ucrania durante la Guerra de Crimea en 1854? Yo tampoco lo sabía, pero ahora tanto tú como yo lo sabemos. A finales del siglo XIX, Mary Webster terminó sus estudios y en el siglo XX comenzó a trabajar como enfermera practicante en un hospital de Londres. Por suerte, se conservaron sus fotos de esa época. Aquí tienes, mira por favor. Yo diría que esta mujer se ve muy bien en ellas. Me atrevería a decir incluso atractiva. De hecho, no solo yo lo noté, sino también el vendedor de verduras Thomas Bevan. Con él, Mary tuvo un apasionado romance, que pronto terminó en una pequeña iglesia, donde dejó de existir Mary Webster y nació la señora Bevan. Eso sucedió alrededor de 1902. La fecha exacta de la boda es desconocida. De cualquier forma, Mary y Tomás estaban felices y todo iba bien. Pero, como suele suceder en esta cosa tan curiosa llamada vida, no duró mucho. Alrededor de los 32 años, la mujer comenzó a sentirse extraña de algún modo. Sufría de dolor constante de cabeza y rodillas, y su vista comenzó a deteriorarse. Al principio, atribuía todo esto al cansancio, ya que además de trabajar en el hospital, debía hacer todas las tareas del hogar y cuidar a un niño pequeño. Pero lamentablemente no era cansancio, sino acromegalia. Oye Siri, por favor, dime con la voz de mi amiga Miriam, ¿qué es la acromegalia? Así no tendré que fingir que sé de qué se trata. La acromegalia es una enfermedad que se manifiesta por un crecimiento patológico y desproporcionado de los huesos del esqueleto, cartílagos y tejidos blandos, así como por alteraciones en varios tipos de metabolismo. En la mayoría de los casos, la causa de la enfermedad es un tumor benigno que se desarrolla en la glándula pituitaria. En el paciente pueden aumentar de tamaño las manos, los pies, la nariz, las orejas y la lengua. Los rasgos faciales se vuelven más toscos, los dientes se separan formando espacios entre ellos. Se observa una remodelación y crecimiento de los huesos frontales, aumento de la mandíbula inferior, su deformación, lo que se acompaña de alteraciones en la mordida. Según la orden del Ministerio de Salud de Ucrania, número 778, la acromegalia se considera una enfermedad rara. En Ucrania, en promedio, se registran 30 casos por cada millón de habitantes. Sin embargo, la cantidad de pacientes con acromegalia no diagnosticados es mucho mayor. Actualmente existen métodos exitosos para tratar esta enfermedad, tanto sintomáticos, que buscan frenar su desarrollo, como radicales, como por ejemplo la extirpación del adenoma hipofisario a través de la nariz. Pero aquí está el asunto. En la década de 1910 se sabía muy poco sobre esta enfermedad, y aún menos sobre cómo tratarla. Aunque el tratamiento hubiera existido en ese entonces, Mary Bevan no podía permitírselo. La enfermedad avanzaba lentamente. No es una historia donde una mujer despierta una mañana siendo alguien más. Primero se hincharon las piernas, luego crecieron las manos y finalmente hubo cambios en su rostro. Los cambios se prolongaron por años. Ella no notó los primeros signos, sino sus familiares. Porque desde fuera siempre se nota más, como es usual, pero nadie hizo nada al respecto.
porque, como ya dije, no había nada que simplemente se pudiera hacer. Aproximadamente en 1910 pidieron a Mary Bevan, por decirlo suavemente, que dejara su trabajo, porque ella no se asociaba mucho con la salud, en la que estaban interesados los pacientes de la clínica. A Mary le costó adaptarse a los cambios en su cuerpo y cada vez salía menos de casa. Ella intentó varias veces conseguir trabajo en otra clínica, pero al recibir negativas, abandonó esos intentos. De cualquier manera, su esposo le dijo que todo estaría bien y que él podría mantener a toda la familia. Realmente la amaba. ¿Saben? De verdad. Por cierto, la familia, a pesar de la enfermedad de la señora Bevan, crecía rápidamente. Pronto dio a luz a su segundo hijo, luego al tercero y pronto al cuarto. Les recuerdo que la propia Mary creció en una familia grande donde había 8 hijos. Así que, quién sabe, tal vez la familia Bevan no se habría detenido en el cuarto hijo. Pero nunca lo sabremos debido a la repentina muerte del señor Bevan en 1914. ¿Qué causó su muerte? No se sabe. Pero se sabe que después de eso, a Mary le fue muy difícil. Además de sufrir emocionalmente por su pérdida junto con sus hijos, esto también fue un duro golpe para las finanzas familiares. La mujer no había trabajado durante varios años y además, en ese tiempo, su apariencia seguía cambiando cada vez más, ya que la enfermedad seguía deformando su cuerpo poco a poco, cada día. Verán, queridos, a principios del siglo XX, a las mujeres les resultaba sumamente difícil ganar dinero y se necesitaba bastante para poder mantener solas a 4 hijos. Luciendo como Mary Bevan, encontrar trabajo era aún más difícil. No podía conseguir empleo en ningún lugar. En ese entonces no se hablaba del body shaming, pero se practicaba constantemente. Mary intentó conseguir trabajo en cualquier lugar, pero aparte de algunos trabajos temporales, que prácticamente no le alcanzaban para nada, no pudo encontrar nada. Pero un día, por casualidad, vio un anuncio en el periódico local de un tal señor Claude Bartram. Este hombre era un agente europeo del circo estadounidense Barnum y Bailey y estaba buscando para ellos a la mujer más fea del planeta. De hecho, ese era el anuncio. Si eres la mujer más fea del planeta, por favor envíanos tu foto y tal vez te ofrezcamos un trabajo. Aunque, si creemos en fuentes como Wikipedia, no fue un anuncio en el periódico, sino un concurso para la mujer más fea, que ganó Bevan. Bueno, Mary no tenía muchas opciones, así que decidió enviarle su foto a Bartram. Y cuando él la vio, de inmediato se puso en contacto con ella y le ofreció trabajo. La tarea de Mary era aparecer en público junto con otras personas que también tenían una característica especial. Enanismo, gigantismo, hirsutismo, etc. Era vergonzoso, pero en ese entonces se consideraba normal y la gente pagaba gustosa para ver espectáculos de rarezas como esos, especialmente en Estados Unidos. Como pago, el alcalde le ofreció 10 libras semanales durante el primer año de su trabajo en el circo, más un porcentaje de la venta de folletos con su imagen. Con ese dinero, ella podría alimentar a todos sus hijos y pagar su educación. Sin pensarlo mucho, aceptó para obtener algún beneficio de su enfermedad. Fue estresante. Pues sí, mucho. La apariencia que la mujer ocultó por años, ahora debía mostrarla siempre. En la mayoría de los casos, frente a personas desagradables. Pero Mary se mantenía firme. El primer año trabajó en la sucursal inglesa del circo de Barnum Bailey, pero luego fue descubierta por Sam Gemparts, uno de los showmen más populares de esa época, quien le ofreció trabajo en Estados Unidos. Según su esposo, a Mary le esperaba un verdadero éxito ahí. Así que, en 1920, decidió aceptar la propuesta y se mudó a Nueva York, donde actuó en el show El País de los Sueños en Coney Island, en el famoso circo de los hermanos Ring. Ringling. Pues sí, en Nueva York Bevan realmente ganó popularidad rápidamente e incluso apareció en la revista Time. De nuevo, ella no fue presentada allí como una persona que enfrentó dificultades increíbles y de alguna manera logró salir adelante, sino simplemente como una celebridad excéntrica, la mujer más fea del planeta. Para esa sesión de fotos, incluso la vistieron especialmente con ropa de hombre para resaltar su apariencia brutal. Pero al menos eso daba sus frutos.
Se sabe que hasta 1923 en Estados Unidos, ella había ganado al menos 20,000 libras. Considerando la inflación, hoy equivaldría a cerca de 1 millón de libras. Mary continuaba trabajando y obteniendo ingresos, pero la información sobre sus ingresos futuros ya no se conservó, o tal vez ella la ocultó. 1 millón de libras equivale a 100 bicis. Imagina cuántas cosas geniales se podrían comprar para nuestro ejército con ese dinero. El enlace está en la descripción para la colecta, pero no olvidemos lo que tuvo que hacer la alcaldesa para ganar ese dinero. Me refiero no solo a las enfermedades físicas, sino también a las pruebas mentales. Miles de personas venían a verla, la señalaban, decían ga, 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 mencionaban su fealdad y asustaban a los niños con ella. Pero a pesar de todo, ella siempre sonreía a su público. En 1925 regresó a Europa para participar en varios espectáculos en París. Por un tiempo consideró quedarse allí permanentemente. Finalmente se mudó de forma permanente a Nueva York con sus hijos. Mary se aseguró de que todos ellos tuvieran una educación adecuada y una niñez sin preocupaciones sobre si tendrían alimento al día siguiente. En 1927 conoció a un médico llamado Harvey Cushing, a quien ahora llaman el padre de la neurocirugía moderna y pionero de la cirugía cerebral. Él deseaba ayudar a Mary, pero ni siquiera él pudo lograrlo. Después, en una carta a la revista Time, criticó que se dedicaran, por decirlo suavemente, a algo indigno, convirtiendo la tragedia de la enfermedad de Bevan en una especie de broma. El hombre se conmovió con la historia de Mary y se convirtió en un gran amigo para ella. Probablemente fue la primera persona en muchos años que vio en ella a una persona común, más allá de su apariencia. Me gustaría que hubiera más personas así en la vida de la señora Bevan, pero no las había. Ella a menudo pensaba en cómo había sido su vida y en sus últimos años bebía mucho. Ella obtuvo éxito, fama e incluso dinero, pero todo eso no era en absoluto lo que soñaba cuando dijo que sí en una pequeña iglesia de Londres hace muchos años. El 25 de diciembre de 1933, Mary Ann Bevan celebró su última Navidad y falleció tranquilamente el 26 de diciembre a la edad de 59 años. Entonces, ¿es Mary Ann Bevan la mujer más fea del planeta? No, yo creo que más bien, esta es la mujer más fea del planeta, o al menos una de ellas, y Mary Ann Bevan fue una de las mejores, una de las más maravillosas. Una persona que, a pesar de todo, no perdió su humanidad, su bondad y hacía todo por sus hijos. Más bien, los monstruos se podían encontrar entre su público, que no eran pocos. Eso es lo que realmente da miedo en esta historia. Queridos, si llegaron a ver este video hasta este segundo, sepan que son los mejores. Suscríbanse al canal, a mi Telegram e Instagram. Se los agradeceré mucho. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, pueden ver este video o este otro. Eso es todo. Con ustedes estuvo Sasha en el canal Blogmaster. Y denle like, eso es todo. Gracias.